deportólogo que ha confirmado su vínculo con Juventud Unida Universitario. Sergio querido, ¿cómo te va? Ale Magdaleno, Ale Chamos, te saludan. ¿Está Sergio ahí? Bueno, ahí nos confirman en la producción cuando lo recuperemos a Sergio Porporato, que vuelve a trabajar en Juventud Unida Universitario. Dos buenos cuerpos médicos arman los nuestros, ¿eh? Bueno, Fernando Alday sigue trabajando en Sportivo Estudiantes, Sergio se reincorpora a Juventud, más allá del grupo de profesionales que siguen trabajando en una y otra institución, ¿no? Digo, de los más prestigiosos, profesionales vinculados a la medicina deportiva, tanto en la parte médica como en la parte kinesiológica, están en ambos planteles, ¿no? Sí, sensata y oportuna la incorporación de Porporato, por supuesto también lo que está haciendo Alday, porque también es un momento en el cual los cuerpos médicos, con la pandemia, con el distanciamiento y con la manera en la que tenemos de trabajar esta pretemporada, son muy importantes para los equipos de San Luis, para todos los equipos en general, ¿no? A ver, Sergio, te tenemos ahora, te saludamos. Ahora sí, ¿me escuchás? Sí, señor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te buenas va, tardes. Ale y Ale, ¿cómo andan? ¿Bien usted? Excelente, todo tranquilo. Mire, si usted está siguiendo el streaming, usted está parado como número 9, Tanque Samos va de wing derecho y yo iría sobre el costado izquierdo. Qué tridente de ataque, le digo, que nos ofrece el streaming en este momento. Impresionante. Tremendo. Sergio, dos detalles. Primero, por supuesto, vos no sos médico cirujano, pero sos un hombre que está en la medicina y permanentemente capacitándote, permanentemente cercano a cada uno de los detalles que trae la actualidad. Recién escuchábamos a Luque, el médico personal de Maradona, que va a ser quien lo opere, de este hematoma subdural. Por supuesto que toda operación tiene un riesgo. Si uno tuviese que establecer una odiosa y valoración en la complejidad de la operación que le van a hacer a Maradona, ¿qué tan complejo es un hematoma subdural? Mira, definámoslo primero. Así de cuenta, vamos a explicarlo muy fácil. Que tenés un techo, en el techo tenés la chapa, debajo siempre se le coloca algún elemento que aísla del calor y después tenés el cielo raso. ¿Sí? Uh-huh. Basado en eso, el hematoma se encuentra entre el elemento de aislamiento y el cielo raso. Es decir, que tenés que atravesar entonces para sacarlo el techo, el elemento del aislamiento, antes de llegar al cielo raso. Bueno, ahí en ese lugar estaría en la calota craneana el hematoma que le han encontrado. Ahora lo más probable es que ese hematoma tenga años o meses, ¿sí? Muchas veces es un hallazgo. Yo creo que esto fue un hallazgo. Le hicieron resonancias porque para hacer un chequeo general a Maradona no debe ser fácil hacer un estudio. Entonces, si vos me preguntás, ¿es complicado o no es complicado? Habría que ver el lugar donde está. Por lo que dicen los medios, el lugar es un lugar muy accesible, no es la base del cráneo donde es más complicado. Segundo, hay que ver el estado general de Maradona. Mientras yo supe, y venía siguiendo los medios obviamente, estaba con un estado de deshidratación, de confusión, no se alimentaba bien. A ver, pensando que su estado se logró mejorar variablemente, hay que incorporarlo eso al pronóstico. Entonces, basado en todos estos elementos que yo te estoy diciendo, es una cirugía de moderada a severa gravedad, y habría que ver la evolución posterior según el estado previo. Vuelvo a repetir, no hay que olvidarse que él tiene ya un montón de cirugías previas, es hipertenso, es diabético, tiene sus agregados. Ahora, si la cirugía fuera en un paciente que no sea de riesgo, es la misma cirugía que le aplicaron a Cristina Kirchner, no sé si se acuerdan, hace 2 años atrás. Claro. Y al ministro de Salud, Ginés González García, hace poco tiempo. Exactamente. No es una cirugía que hoy represente demasiado riesgo, pero no deja de ser, según el paciente, tener su riesgo, ¿verdad? Bien, bueno, sirve el detalle, claro que sí, y es importante traerlo a la consideración. Una operación que puede demandar entre 1 y 2 horas, si todo va bien. Sí, es artroscópica, es por video laparoscopía,
El orificio donde se ingresa es muy chiquitito, antes se hacía orificios mucho más grandes, no requiere ni siquiera grandes, antes se quitaba completamente el pelo, hoy no se saca completamente el pelo, bueno, tiene algunos, seguramente un neurocirujano puede darte más detalles de esto, ¿no? Está muy bien. Bueno, Sergio, querido, ¿volvés a Juventud? ¿Volvés a trabajar en Juventud Unido Universitario? ¿Después de cuánto tiempo? Y la edad de mi hija más chica, 8 años. 8 años, así. Que bueno, justamente por los compromisos que uno tiene con el privado, es padre. La labor de los clubes requiere muchos fines de semana fuera, aparte del trabajo de uno. Así que bueno, eso obliga a que sea difícil el ausentarse todo el tiempo de su casa. Así que bueno, en ese momento definí por la familia y más que todo fue por eso. Y ahora Juventud lo que me requería era que los ayude un poquito a organizar el tema pandemia y en vuelta a los entrenamientos. No trabajaría tanto en lo que es lesiones y en el día a día, pero estaríamos solucionando principalmente este problema debido a, bueno, lo que todos bien conocemos, y como es algo que ya vengo haciendo con el resto de las selecciones, ya lo tenía un poquito aceitado. Bien, Sergio, Alejandro Samos te saluda. Hola, preguntarte si básicamente en qué etapa están, si los jugadores, si van a poder volver a hacer esta especie de pruebas futbolísticas, o si por ahora no es recomendable. ¿Cómo se debe trabajar? ¿Cómo debe trabajar un equipo en esta situación, teniendo en cuenta que tiene poco más de 15 días para empezar la competencia? Sí, bueno, eso es todo un tema. Yo te voy a contar lo que hemos hecho con Juventud. Yo me junté con el cuerpo técnico, los dirigentes el día jueves. Ellos tenían ya pensado cómo iniciar y demás. Yo consideré que era necesario rápidamente conocer si dentro del plantel tenían alguno que sea asintomático y que contagie. Para saber eso hay que hacer hisopados. El día viernes al mediodía ya habíamos hecho 38 hisopados a todo el plantel, incluido dirigentes que iban a estar con el cuerpo técnico, utileros y demás. Hoy ya tuvimos todos esos resultados, por suerte todos negativos. A eso tenés que incorporar a todos los que van a venir de afuera. Ustedes saben que en el ingreso se le hace PCR a todos. Posteriormente se los tiene durante 7 días en un aislamiento hasta que tengamos una confirmación del PCR, y recién pueden ingresar a los entrenamientos. Otro problema que teníamos en ese momento era cómo se iban a trasladar. Recuerden que ahora estamos con no se puede trasladar, solo lo pueden hacer con un DNI correspondiente. Así que había que hacer las notas, exceptuando a los jugadores profesionales de realizar esto en la provincia. Lo que se hizo fue hablar con el comité para ver cómo podíamos lograr que ellos se vayan de un lugar a otro a entrenar solamente, haciendo responsable de que no se iban a ir, por ejemplo, al shopping, sino que solamente sea su movilidad para entrenar. Entonces se preparó diferentes instrumentos para poder lograrlo. Hoy el plantel empezó su entrenamiento. ¿Plantel de cuántos futbolistas? Hasta ahora yo, en este momento faltan algunos que vengan de afuera, y la lista que pasamos fue de 38. ¿Y vos viste a cuántos jugadores ya? Hisopados, total de jugadores fueron 28, y vienen con PCR de afuera entre 7 y 8 jugadores más. Y en ese detalle, repetimos entonces, ¿hay algún positivo? ¿Son todos negativos? Todos negativos. Hay un caso de un PCR que salió positivo, pero mínima referencia te hago, el PCR puede ser positivo durante varios meses. Entonces quiere decir que cursó la enfermedad, pero no necesariamente es infectante, porque ya estuvo la cantidad de días que tenía que estar en reposo, en aislamiento, ¿no? Aprovechemos a Sergio Corporato en este momento de pandemia en el que la información sigue fluyendo permanentemente, ¿no? A ver, pongamos en situación, ¿cuántos valores tenemos o posibilidades
tiene la medicina para la valoración de un positivo o de un negativo? Porque, a ver, hay una valoración que es el inmediato, se está cursando en este momento la enfermedad, pero hay otra valoración en sangre que a vos te puede determinar que la cursaste en su momento, pese a que no la tengas hoy. Bueno, está buena la pregunta, porque viste, acá sale PCR por todos lados y hisopado por todos lados, pero hay una diferencia. Vamos a hacer el tiempo de cursado de una infección, es día 0, es cuando ingresa el virus, entre el día 3 o 4 o 5 a veces aparecen los síntomas, posteriormente a los síntomas uno tiene algunos síntomas menores, pero deja de ser infectante. Del día 0 hasta el día aproximadamente 8, 10, uno hace hisopado porque lo que tiene que buscar es al virus. El virus, alrededor de su cuerpo, tiene algo que se llama antígenos. Lo que detecta el hisopado, por lo tanto, son los antígenos. Eso va a ocurrir en los primeros días de la infección. Ahora, cuando el virus se ingresa en sangre, el cuerpo comienza a reaccionar y trata de pararlo. Para pararlo, ocurre una transformación en el cuerpo donde empieza a haber algo que se llaman proteínas o inmunoglobulinas. Uh-huh. Las inmunoglobulinas se dividen en dos, en inmunoglobulina M y G. Las inmunoglobulinas M son las primeras en aparecer y eso se detecta por PCR. Eso es algo que se saca en sangre, que aparece aproximadamente entre el día 5, 6 de la infección y puede persistir hasta 6 meses. Por lo tanto, si mi duda es si este paciente está infectado recientemente, lo que tengo que hacer es buscar el virus, es decir, el antígeno, por lo tanto se hisopa. Lo mismo se hace con los que son asintomáticos, porque lo que vamos a estar buscando es si tiene el virus, no tiene el síntoma y es infectante. Diferente es cuando el PCR es positivo, que puede ser un paciente que terminó de infectarse hace poco, ¿sí? Entonces puede ser contagiante, pero por eso tengo que hacer un hisopado, o puede ser uno que ya tuvo la enfermedad y eso le puede dar positivo varias semanas. No sé si fue claro. Por lo tanto, son dos tipos de estudios para cosas diferentes. Y puede estar la situación de que, alguien no haya sido hisopado en su momento, pero posteriormente, y dentro de un rango que vos me lo vas a determinar si es así, con un análisis sanguíneo, sí poder confirmar si esa persona ha cursado en algún momento, si ha padecido coronavirus. Es así, es correcto, y eso se hace por sangre. Hoy están los test rápidos que se hacen como si fuera un test de embarazo con una gotita de sangre, y lo que se hace es rápidamente decir si tiene inmunoglobulinas que son reactivas a haber tenido su enfermedad, que eso puede haber sido en las próximas semanas o incluso puede estar cursándolo a la enfermedad, es decir, ser infectante, pero depende de los síntomas que tenga ahí. No sé si soy claro. Sí, tal cual. A los jugadores de Juventud, al plantel de Juventud, ¿fue todo hisopado o algunos en sangre? Hisopados todos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando, antes de que empiecen a entrenar, si hay alguno que no tenga síntomas y que sea infectante. Ese sería un infectante asintomático, que ese sería el que nos complicaría todo un plantel. Si en el caso de que durante estos entrenamientos comencemos con algún sintomático, ¿qué vamos a decir? Bueno, te contagiaste hace poco, por lo tanto se aísla y se hisopa de nuevo. En el resto del plantel, directamente comenzamos a entrenar sabiendo que ninguno es infectante asintomático, que era lo que estábamos buscando. Ahora ellos van a tener sus entrenamientos y demás, y bueno, y ahí vamos a tener diferentes protocolos según lo que vaya a ser el plantel. Ejemplo, si se planea un viaje, AFA dispone una serie de cosas por hacer, que actualmente en el comité de crisis lo hemos presentado. Vamos a ver cómo nos vamos a manejar, cómo vamos a hacer para salir de la provincia y cómo vamos a hacer para ingresar, qué va a ser el plantel que ingresa cuando vengan a jugar de afuera. Bueno, todo eso está en discusión aún, pero bueno, lo importante en este momento era que empiecen a entrenar y bueno, eso ya se logró por suerte.
Sergio, me meto y te pregunto, te cambio también para la parte deportiva y pensar en este arranque de pretemporada, si bien los jugadores, algunos llevan ya 10 días trabajando, empieza una etapa, o empezó esta semana una etapa de cargas, de doble turno, en la que seguramente se pueden llegar a encontrar alguna sorpresa, algún problema muscular y demás. ¿Hay alguna recomendación? ¿Pudiste hablar con la parte de la preparación física? ¿O crees que por ahora el equipo tiene que trabajar con las cargas normales, y si surge una lesión hay que esperar y es cuestión del juego, digamos, no hay otra cosa? No, hay muchas recomendaciones, muchas cosas a tener en cuenta. A ver, lo primero que se hace, el profe obviamente está en contacto con los jugadores, hay algunos que nunca dejaron de entrenar, otros que sí. Bueno, la individualidad el profe ya la tiene totalmente establecida. Lo que sí hay que pensar que la mayoría no ha estado en contactos con las canchas, pocos han tenido contacto con la pelota, todos han sido trabajos muy físicos. Lo que está en juego acá cuando empieza este tipo de entrenamiento después de estos parates, hay algunos aspectos dentro de lo físico que, por ejemplo, se altera mucho la agilidad, la coordinación, hay cosas que hay que reevaluarlas incluso. El profe tiene pensado hacer una semana de cargas iniciales muy tranquilas para empezar. Se está valorando la posibilidad de una pretemporada. Es muy difícil que vos puedas poner tiempos de pretemporada ahora, porque tenés el campeonato enseguida. Cada jugador va a tener que tener su ruedo rápido, porque pensás que tenemos 20 días de entrenamiento. Así que bueno, todas esas individualidades se tienen en cuenta. Ahora, netamente por la pandemia, lo que sí se aconseja, y vamos a poner el libro acá, no quiere decir que sea el mundo ideal, ¿no? Los libros dicen que después de haber tenido un parate como ese, mínimamente un jugador tiene que estar 21 días o más para llegar a su punto de inicio, según los libros. O sea que vos pensás lo tarde que está esto iniciando. Así que se va a hacer lo que se pueda, tratando de cuidar la salud del jugador también, ¿no es cierto? Porque es muy difícil que se cumplan todo el reglamento fisiológico. Súmalo a esto, por suerte no tenemos ningún contagiado que haya tenido síntomas severos, pero dentro de los planteles hoy ya se está hablando de, en los casos de pacientes deportistas que hayan tenido COVID, tener que hacer estudios complementarios como tomografía de pulmón, estudios cardiológicos, porque hay pacientes que cursaron asintomáticamente la enfermedad y que te quedaron con secuelas. Eso ya se está registrando en muchas partes del mundo, ¿no? Muy bien, estamos hablando con el doctor Sergio Porporato, médico deportólogo, que se vuelve a vincular a Juventud. Pregunta odiosa, en el contexto general, a nivel mundial, y en lo deportivo, puntualmente en lo futbolístico, ¿cómo entendés que estamos, Sergio? Por supuesto, nosotros estamos Campeonato Federal A, un torneo que es considerado profesional por la Asociación del Fútbol Argentino, pero con ciertos rasgos de amateurismo, que claramente no nos podemos poner en paralelo con lo que hacen Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, por contextualizar a los grandes del fútbol argentino. Pero en rasgos generales, ¿cómo entendés que estamos protocolarmente nosotros? ¿Estamos a la altura de lo que está pasando en Europa? ¿No estamos a la altura? ¿Vamos en prueba de ensayo y error y verdad a cada rato? ¿Cómo lo ves? Qué buena pregunta. Bueno, sí. Siempre lo económico, vale, juega su papel fundamental. River y Boca pudieron aislarse en una burbuja y Boca tuvo 7 contagiados. Fíjate que con todo lo económico igual no lograron hacer un aislamiento completo. Estamos en un momento difícil porque los jugadores en el resto del país no son profesionales, tienen una familia, la familia tiene contactos, y hoy se sabe que el principal contagio que vamos a tener dentro de los planteles van a ser por las familias y no tal vez por el mismo jugador que contagia a otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, si tenemos en cuenta ese es el primer punto en contra respecto a lo que pasa en el mundo, donde hoy se hisopa en el mundo al jugador cada 15 días y a la familia. ¿Sí? Ya tenés el primer factor en contra. Segundo, todo el contexto del fútbol mundial
está siempre en burbuja. Es decir, cada vez que un jugador viaja en determinado lugar, siempre está como una especie de burbuja que lo rodea. Y los jugadores nuestros no creo que puedan tener la burbuja de decir vamos a tal hotel, no tiene que entrar otro profesional. Tal vez viajen en el día y vuelvan en el día. Entonces hay un montón de factores que van a condicionar tanto este campeonato. Creo que vamos a tener un campeonato con muchas lesiones, eso es mi impresión, porque vos tenés un jugador que no está acostumbrado a parar 4 meses como pararon, con todo el contexto de la pandemia, y agregarle lo económico, que no es menor. En lo económico uno tiene en cuenta que hay cosas que no las vas a hacer porque no va a estar ni el factor económico, ni tampoco lo podés hacer por los gastos que implica. Si mañana Juventud me dice, bueno, podés gastar lo que quieras en hisopado, bueno, directamente vamos a hacer hisopados cada 15 días, podríamos hisopar la familia. Ahora estamos hablando de sumas muy altas como para estas instituciones. Que si lo pasamos a primera, también pasa en primera, no me parece que sea tan loco esto en el interior respecto a los otros. Y un factor muy importante van a ser los viajes, Ale. ¿Cómo se va a distribuir esto para que puedan viajar adentro de un colectivo, volver en el día cuando no se pueda estar en un hotel? Y todo eso significa más fatiga para el jugador, más estrés. Bueno, son factores que vamos a ir viendo, y como se hace en Argentina lo iremos resolviendo. Intentamos planearlo, pero a veces es difícil planearlo. En esto estamos trabajando con el comité de crisis, estamos trabajando con la gente estudiante, con el doctor Altay, que incluso él está a cargo de toda la región de Cuyo por parte de AFA. Pero bueno, hay pormenores que los vamos a ir solucionando con el paso del tiempo. Sergio, querido, agradecido por el tiempo, ha sido muy claro. Bueno, veremos qué es lo que va pasando en el transcurso del tiempo. Te mando un abrazo. Un gran abrazo a los dos. Salud grande, gracias por llamar.